intelectual. Tremendo desafío. Ok. Proceso transformacional. Es de liderazgo porque tiene que ver con influencia. Está orientado hacia que todos y cada uno de los niños desarrollen su potencial y su talento natural. Mire lo que dice ahí, es natural. Y de las habilidades que se requieren, de hecho, para su futuro inmediato. Para algunos de nosotros el futuro está aquí nomás a la vuelta de la esquina, ya no nos queda mucho. Pero tenemos que reconocer que el futuro de las siguientes generaciones es otra cosa. Otra cosa. Nosotros necesitamos realmente preparar a los niños para su futuro. No lo conocemos. Podemos sospechar cómo va a ser. Pero igual podemos también ayudarlos a crear su propio futuro. Es cierto lo que decía Juan hace un momento aquí en esta tarima. La mejor forma de crear el futuro, la mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Es crearlo. Y hacerles saber a los niños que ellos son los dueños de su futuro y que deben empezar a pensar desde ahora en cómo construirlo. El doctor Stephen Covey, que fue el creador de la organización que hoy tiene más de 32 años, que se llama Franklin Covey Company, autor de varios libros, entre esos coautor del libro The Leader in Me, considerado un experto en liderazgo en el mundo occidental. Dice esto: liderazgo es comunicar el valor y el potencial de las personas tan claramente, es decir, comunicárselo a ellos tan claramente que se inspiren a verlo en ellas mismas. Miren, hasta hace muy poco tiempo realmente se decía: el líder es aquel individuo que genera confianza, orienta, guía, instruye a un grupo de personas, porque confían en él, porque creen en él. Saben que sí, eso es una parte, pero hay otra. Y más cuando ustedes piensan que su labor sustancial es la educación. ¿A ustedes les gusta que sus estudiantes confíen en ustedes? No, en serio, ¿les gusta que confíen? Ok. ¿Ustedes son confiables para esos niños? ¿Ellos los leen confiables? Seguro. ¿Saben qué? Primer paso para que ellos los sigan. Qué bueno. Primer paso para que de alguna manera también a veces obedezcan. Qué bueno. Pero el gran valor no está ahí. El gran valor no está en que los demás vean en ustedes, educadores, sus propios talentos. No. El gran valor está en que ustedes, educadores, les creen las condiciones a esos educandos para que ellos lean sus talentos, los crean en sus potenciales y los pongan a su servicio. Eso es realmente el ejercicio. Tienen que garantizarse que esos niños confían en ustedes. Ok. Para eso, hagan un consistente ejercicio de integridad, un consistente ejercicio de entrega por ese propósito, todo eso, síganlo haciendo. Pero ahora la propuesta es: ayúdenle a esos niños a que entiendan cómo son realmente los dueños de sus talentos y potenciales. Eso es verdaderamente el liderazgo. Muy bien, me imagino que ahora más adelante, yo no sé a qué horas tendrán la oportunidad de oír un poco de este proceso. Me llevé una gratísima sorpresa cuando entré, porque vi precisamente que en una de las muestras, o es toda la muestra, no sé si es toda la muestra,
a la que desde luego los voy a invitar a que en algún momento pasen por ahí. Van a encontrar una muestra donde los que les van a presentar lo que está sucediendo son precisamente los niños. Cómo ellos se han ido empoderando y apoderando de su propia vida desde la perspectiva de su educación. Entonces, ahora que salgan allá, me imagino que habrá un break o algo, los voy a invitar a que pasen por allá y lo miren. Y ellos les van a contar, es más, los van a poner a jugar, yo no sé cómo se llama en Medellín, pirinola, para explicarles. Ok. Muy bien. Última reflexión que les quiero dejar es, cada que me puedo dirigir a un auditorio como ustedes, realmente me siento privilegiado. Ustedes tocan la materia más importante de un conglomerado humano, de un país. Esa materia, que es materia prima, es la que hace la diferencia. Es posible que no vean ahorita mismo los resultados, es más, es posible que no los vean, pero ustedes deben tener clara conciencia de que están influyendo directamente y de primera mano en la esencia del futuro de este país. Muchas gracias. Si me entregas a este chico. Sí, es que dejé esto aquí. Muchas gracias. Sí. Bueno, muchas gracias al doctor Juan Manuel Ruiz por su conferencia. Esto nos recuerda a lo que decía Lao Tse, que toda la mañana se levantaba a su meditación más poderosa, jugar. Muy bien. Ahora vamos continuando con la programación de este encuentro. Con sentido pedagógico que le apuesta al ser, nos preparamos para escuchar la conferencia Figura y Valor Social del Maestro, a cargo del doctor Gabriel Jaime Arango, director de docencia de la Universidad de AFID. En la hoja de vida de este licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Pontificia Bolivariana y comunicador social, periodista de la Universidad de Antioquia, se encuentra su participación en la Secretaría de Educación y Cultura de Antioquia. También representó al Ministerio de Educación Nacional en todo lo que implicó el diseño curricular, la formación de docentes y la adecuación de los planes de estudio a los contextos sociales y culturales de la región, y quien asumió la gerencia de Educación, Cultura y Bibliotecas de Confenalco. Asimismo, tiene una experiencia como rector, supervisor docente de instituciones educativas oficiales y profesor de las Facultades de Educación de la Universidad de Medellín y de Antioquia, así como de otras instituciones de educación superior del país, y ha integrado diversas juntas directivas de organizaciones culturales y educación. Doctor Gabriel Jaime, es un honor tenerlo hoy como conferencista. Buenos días, colegas y amigos educadores. Muchísimas gracias por su presencia en esta convocatoria de la Secretaría de Educación de Medellín, que de verdad es una institución que está trabajando por reposicionar en la sociedad la figura, el valor y la dignidad del maestro, tal como debería ser siempre, y por consiguiente implicándonos en esa tarea de responsabilidad social tan grande. Son muchos los temas de reflexión que se van a tener en los talleres del día de hoy, y sírvanos como introducción entonces en este momento algunos elementos de la historia de la educación que pueden ayudarnos a responder esa pregunta por el ser del maestro. ¿Qué significa ser maestro en la sociedad contemporánea y en la sociedad colombiana? En esta ciudad, hoy y aquí, ¿qué es lo que somos y tenemos que hacer los maestros? Porque es necesario tener claridad sobre esos conceptos con el fin de darle direccionamiento a nuestra acción.
Miren ustedes que la pregunta por la importancia de la educación y por el valor del educador ha sido en Occidente, como en muchas otras partes del mundo, una constante. Cuando en pleno Renacimiento Europa se debatía con muchas dudas en a dónde dirigir su mirada, cuando se había descubierto el poder inimaginable de la razón y se trataba de confiar en ella para un mejor porvenir del hombre, pero había fuerzas que se resistían. En Europa, Erasmo de Róterdam se convirtió en el faro y en el foro que iluminaba la reflexión. Hacia Holanda acudían todos los intelectuales de Europa a absorber en la mente de él lo que era la posibilidad de construir el futuro. Y él decía que la cifra y la cumbre de la felicidad humana consiste en la recta instrucción y en la educación legítima. Significaba la esperanza de lo que es el proceso transformador del ser humano a través de la educación. De su paso por Europa y en su preparación para venir hace 200 años a ser la gesta emancipadora de lo que hoy es Colombia, pero también Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Panamá, lógicamente, que fue parte de la Gran Colombia. Bolívar tenía la claridad porque tenía una inspiración, soñaba con unos pueblos libres, democráticos, organizados en términos de república y, sobre todo, soñaba con una sociedad cohesionada, compuesta por ciudadanos legítimos y de verdad como seres de derechos y de deberes. Y él en múltiples ocasiones reflexionó sobre la educación y de una carta que le escribe a su maestro Simón Rodríguez cuando ya no pueden encontrarse en Lima, a donde él sabe que lo ha ido a buscar su maestro, porque ya ha partido para Santa Fe de Bogotá, le escribe y le dice lo que creo que es para nosotros una divisa fundamental y esencial en la reflexión de hoy. El objeto más noble que puede ocupar al hombre es ilustrar a sus semejantes. El empleo de maestro será el más considerado y los que lo ejerzan serán honrados, respetados y amados como los primeros y más preciosos ciudadanos de la República. ¿Qué sucede hoy entre el pensamiento de Bolívar y la realidad que tenemos? ¿Qué hemos mantenido? ¿Qué hemos ganado? ¿Qué hemos perdido? ¿Por qué ha sucedido una cosa u otra? Vale la pena preguntárnoslo hoy. Y hay muchas imágenes con las cuales nosotros podemos pensar sobre esa pregunta y respondérnosla. Sin embargo, yo quisiera que buscáramos una reflexión que hoy, por razones del tiempo, no vamos a hacer completa, pero quienes han tenido la oportunidad de ver una película de origen español, que es La lengua de las mariposas, y que recoge la historia de un maestro en el periodo de preguerra civil española, es muy interesante porque es una historia real que exalta la capacidad inconmensurable de un maestro para desatar los procesos de curiosidad en los niños y de elaboración de preguntas. A raíz de eso, con unos compañeros educadores, hicimos unos talleres que trataran de responder a la pregunta de qué somos nosotros los maestros para nosotros mismos, pero también qué piensan
socialmente todos los demás agentes sociales que somos nosotros, porque uno no es solamente lo que piensa, lo que siente y lo que hace, lo que ha vivido, lo que ha experimentado, sino en gran medida lo que otros piensan que uno es. Y en ese ejercicio nos encontramos varios ejemplos. Para muchos colombianos y compatriotas nuestros, el maestro es un ser muy parecido al padre de familia, porque a él también le corresponde el saber y la responsabilidad para inculcar el cuidado de la vida. Nos tienen asociados socialmente a los maestros como corresponsales con los padres de familia en esa tarea ineludible de cuidar y de inculcar el valor supremo de la vida. Pero con el sabio piensan muchos que el maestro afianza y está llamado a afianzar el desarrollo de la personalidad. Para otros, con los sacerdotes hay una cierta comunión del educador, en cuanto que nosotros, como ellos, también tenemos la virtud para hacer descubrir la trascendencia del ser humano y llevarlo a horizontes inimaginados a los que también puede llegar. Pero hay algo en común que los maestros tenemos con los médicos, y es la capacidad para diagnosticar y orientar en forma oportuna aquello que diagnosticamos en nuestros alumnos. Nos cabe la responsabilidad de hacerlo de una manera muchas veces no en el cuerpo ni en la salud del cuerpo, sino en los intangibles de la inteligencia, del espíritu, de los deseos, de las aspiraciones con las que se fragua el proyecto de vida de una persona. Para otros, al maestro en su ser lo tiene que acompañar una cualidad y una virtud que comparte en buena medida el ser de los jueces, en el sentido de que nosotros los maestros tenemos que tener sentido de equidad y bien común. ¿Quién pudiera imaginarse un juez sin ellos? Pero ¿quién puede imaginarse a un maestro que no tenga sentido del bien común y que no trate a sus alumnos con la equidad que cada uno espera, máxime en sociedades tan inequitativas, tan excluyentes como han sido las nuestras, donde solo nos queda en la escuela la posibilidad de hacer la inclusión que otros sectores de la sociedad niegan? Para otras personas, el educador en su ser comparte con el poeta la visión sensible, metafórica y sublime de la existencia. Nosotros tenemos que darle al alumno la inspiración y la capacidad necesaria para que él logre construir y enunciar la metáfora que lo ha de impulsar a convertir en realidad el proyecto que él tiene para su vida y el deseo de realizar plenamente su existencia. Por eso Tagore decía que los poetas son aquellas personas que nos dicen dulcemente al oído las verdades fundamentales de la existencia. Un maestro es a veces en común con el poeta el que le sirve al alumno para descubrir esas verdades. Pero con el sabio también aparece el artista, y con el artista al maestro o del maestro se espera que tenga una imaginación inquieta, que él mismo tenga la curiosidad, la pregunta y quizá más preguntas que respuestas para animar los alumnos al aprendizaje. Otros nos comparan con el sembrador en la medida en que el campesino sabe y tiene la paciencia necesaria para saber cuándo siembra, cuándo apolca, cuándo abona, cuándo espera y cuándo recoge la cosecha. Y entonces el maestro tiene que tener también paciencia y constancia esperanzadora en el trabajo. No pretendamos, amigos educadores,
recoger el mismo día la cosecha de lo que hemos sembrado. Aprendamos a mirar con confianza y a largo plazo en que nuestros alumnos cosecharán en su propia existencia mucho de lo que nosotros en ellos hayamos cultivado y ayudado a sembrar. Pero curiosamente, para muchas personas, el maestro debe y tenemos que tener algo parecido con los políticos. Cuando un político de verdad es político y no hay sino una forma de ser político, los que no lo son así son simuladores de la política. Es que el político tiene que tener una disposición permanente para servir al bien común. Y ahí es donde el maestro tiene también un rasgo parecido con el político. Para otras personas, el maestro tiene mucha afinidad con el comunicador, porque del comunicador se espera que comunique lo que también se espera de nosotros, lo que nosotros somos en gran medida, somos comunicadores. Pero a la comunicación del maestro, con mucho más rigor que a otros colegas de la sociedad, se le exige que en su comunicación sea veraz y exacto. Imagínense ustedes a un educador hablando, transmitiendo, elaborando pensamiento sin veracidad, sin exactitud, sin rectitud, sin preparación, sin confrontación con la realidad, sin experimentación y seguridad de lo que dice. Un maestro tiene que tener esas condiciones. Con el trabajador social tenemos mucho en común los maestros, y es que tenemos que sentir el principio profundo de la solidaridad humana entre nosotros, sentir como propias las condiciones existenciales de nuestros alumnos para poder tenderles la mano, que muchas veces es la única mano que ellos van a encontrar como soporte en la vida o en el momento en que están viviendo. Y ahí es cuando nosotros no podemos fallar. Tenemos que ser generosos con nuestras capacidades para ofrecerlas como servicio a los estudiantes. Y con el instructor tenemos también mucho en común. Es que también nos toca enseñar y desarrollar las capacidades, las habilidades, las destrezas que necesitan los estudiantes. Y quien creyera, pero con los militares tenemos algo en común, y es que necesitamos dotarnos de valor y de acierto, porque somos hombres y mujeres de acción. Nosotros realizamos nuestra acción de educar y de ayudar a formar constante y permanentemente, y tenemos que tomar decisiones, no podemos rehuirlas. Las responsabilidades que la sociedad nos ha encomendado a los maestros, o las hacemos los maestros o nadie las hará por nosotros. En Colombia, los educadores somos una gran fuerza social y sobre todo una fuerza cualificadora y de transformación humana y social, con un potencial extraordinario que a veces no hemos sabido usar porque ni siquiera sabemos que lo tenemos. Con los investigadores igualmente tenemos que compartir el amor por el conocimiento y el trabajo metódico. Un educador que no estudia, un educador que no indaga, un educador que no se pregunta, un educador que no averigua, un educador que no piensa, le está fallando de manera grave en lo esencial a su profesión. Finalmente, también para muchas personas, un maestro
comparte con el guía las cualidades de la preocupación y la seguridad en la conducción. Conducimos en buena medida no solo la vida de los niños y de los jóvenes, sino también la de las familias que nos los entregan y los confían a nuestra capacidad para ayudarlos a educar. Pero ¿quién se confía a un guía que no conoce previamente el territorio, que no conoce previamente los caminos y los senderos por los que ha de transitar? Ahí es cuando un educador hace uso de un valor extraordinario que es su propia experiencia de vida para compartirla con los alumnos. Mucho más que compartir el conocimiento, mucho más que compartir los valores, lo que hace a un maestro maestro es compartir sus experiencias de vida, porque esas sí le son propias, le son únicas y son el fruto de su propia vida. De tal manera que donde más generosidad se necesita de los educadores es en compartir las experiencias. Para muchos el maestro es un acompañante, es la persona que con liderazgo y acierto está tomando iniciativas para ayudarnos a escoger y a encontrar el camino, pero también con el pastor y con el alfarero, diría yo, los educadores tenemos mucho en común. Con el pastor, la delicada atención a los métodos pedagógicos apropiados para acompañar la marcha de cada ser humano en el ascenso, que para él significa recorrer el camino que va de la naturaleza a la cultura. El cuidado que un pastor tiene con su rebaño es un saber específico, así como el alfarero tiene también un saber propio para transformar el barro, y ese saber en nosotros es la pedagogía. Somos y tenemos que ser estudiosos, investigadores, creadores permanentes de la pedagogía. Es la pedagogía la que nos dará a nosotros la cualidad última y necesaria para ejercer adecuadamente nuestro ejercicio de maestro. Pues bien, ese tipo de maestros, estamos frente a una ciudad, estamos frente a un país que me gustó mucho escuchar de la doctora Alexandra ahora la palabra posconflicto. Estamos viviendo un delicado momento en la historia nacional. Ser capaces de abandonar una historia bicentenaria de conflicto violento cifrado por las guerras, por el exterminio, por la destrucción, por la muerte, para ver si podemos hacer un acuerdo que nos permita asegurarle a las nuevas generaciones de colombianos el derecho que tienen los niños y los jóvenes, no solamente del porvenir, sino del presente, a vivir en paz. Y sabemos que la paz tiene más enemigos que amigos, pero a los educadores nos corresponde cimentar con todos los argumentos al alcance de nuestra inteligencia la fundamentación ética, moral, legal y política para construir un país en paz. Entonces, el propósito nacional es construir, es la construcción de una nueva Colombia, pero para hacerlo tenemos que saber que esa Colombia está supeditada a la existencia de hombres y mujeres integralmente desarrollados y capaces de abordar en forma permanente la construcción de nuestra identidad. Nos han confiado como tarea social a los educadores desarrollar y ayudar a desarrollar plenamente la personalidad de nuestros estudiantes. Yo quiero dejar a consideración de ustedes esta imagen, porque en nuestra legislación educativa se habla 256 veces
de que la tarea fundamental de la educación es el desarrollo integral de la personalidad. ¿Qué es el desarrollo integral de la personalidad?